Bien, en esta mañana, mis hermanos, como bien habíamos hablado en el tema anterior en cuanto a lo que ha estado surgiendo dentro del adventismo, en cuanto al primer tema que vimos acerca de el legalismo que ha azotado al adventismo. Y no solamente eso, vemos que hay muchas prioridades en los cuales debemos ahora sí que procurar con diligencia estudiar las Escrituras, permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje con nosotros y sobre todo velar también, como en la escuela sabática que vimos, que el tiempo que tenemos es un tiempo corto. Dios ha prolongado su misericordia porque Él quiere que su pueblo se prepare, que su pueblo esté listo para que cuando Él venga, haya un pueblo que pueda recibirle cuando Él venga en la nube de los cielos. En esta mañana vamos a hablar acerca de la naturaleza del pecado y cómo la nueva teología, bueno, aunque no es nueva, que existió hace tiempo atrás, en los años 70, pero quizá para nosotros quizá es nuevo, porque muchas veces quizá desconocemos tales cosas, pero en este momento vamos a estudiar en cuanto a eso y quiero, para iniciar, leer algunas preguntas en cuanto al tema que vamos a tratar y sobre todo responderlo a través de la Escritura. La primera pregunta que vamos a poner, yo lo voy a decir, unas preguntas retóricas. ¿El pecado es un estado o es una elección? Como primera pregunta. Siguiente, ¿considera Dios a alguien responsable por los pecados de ignorancia? Siguiente pregunta, ¿el pecado nos separa de Dios? Y por última pregunta, ¿el pecado puede ser vencido ahora? Amen. Yes. Basado en esos puntos, basado en esas preguntas, vamos a tener nuestro estudio de esta mañana. Y como primero quiero invitarles a que busquemos nuestras Biblias. En el libro de Primera de Juan, en el cual fue nuestra lectura bíblica, y también quiero introducir esto para que entendamos lo siguiente, ya que los patrocinadores de la nueva teología, ellos tienen esta creencia y presentan al pecado como siendo cualquier alejamiento de la infinita voluntad de Dios o cualquier debilidad o fragilidad del hombre. Es decir, la nueva teología tiene esa tendencia de creer que el pecado es un alejamiento, de la voluntad de Dios o una fragilidad del hombre. Gracias. O una debilidad o fragilidad del hombre. Sin embargo, debemos conocer dos puntos muy importantes que voy a tocar con referente a lo que es el pecado y lo que es la naturaleza pecaminosa. Solamente la naturaleza pecaminosa lo voy a tomar como introducción para poder definir lo que es el pecado y más adelante en nuestro siguiente tema vamos a hablar sobre la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Bien, ahora abramos nuestras Biblias en el libro de en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Creo que todos hemos escuchado lo que dice la Escritura. Dice lo siguiente: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Muy bien, teniendo esto en cuenta, la gente se ha preguntado, se ha dicho que cómo es que entró el pecado en este mundo. Sin embargo, el espíritu de profecía solamente nos muestra una definición
en cuanto a lo que es pecado. Y voy a leerles el conflicto de los siglos en la página 551, hablando acerca de el pecado. Y noten lo que dice, el capítulo es el origen del mal y del dolor. Miren lo que dice: para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de perplejidad. Porque ¿qué trajo el pecado consigo? Sufrimiento, muerte, dolor y todo lo que pasa hoy en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Sigue diciendo: ven a la obra del mal sultados de dolor, desolación, y se preguntan cómo puede existir todo esto bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Esta es la pregunta que muchos se hacen, pero miren lo siguiente. Vamos a ver acá. Es imposible, nos dice acá, explicar el origen del pecado, dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Y aquí nos muestra como referencia lo que acabamos de leer de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es transgresión de la ley. Ahora, vamos a ver lo que es el pecado. Ya vimos la primera cita bíblica, ahora busquemos otra cita bíblica más. En el Evangelio ahí mismo en el capítulo 5 de Primera de Juan, capítulo 5, verso 17, notemos qué más es pecado. Y después al final tendremos una conclusión en cuanto a lo que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 5, verso 17, nos dice la Escritura: toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Toda maldad, ¿qué cosa es? Es pecado. Ok, tengamos eso en mente. Toda maldad es pecado. Pasemos a otra cita bíblica más. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Versículo muy conocido por todos nosotros. Nos dice la Escritura: así que al que desea hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también, justamente lo que el hermano Rodi mencionó en lo que fue escuela sabática, que conocemos que debemos hacer el bien, pero a veces no lo hacemos. Entonces, ¿qué se vuelve? Pecado, ¿verdad? Ok, otra cita bíblica más. Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan en su capítulo 15, versículo 22, para definir lo que es el pecado. Capítulo 15, verso 22, nos dice lo siguiente: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Es decir, rechazar la palabra de Dios, rechazar el Espíritu Santo de Dios es pecado. Otra cita bíblica más, y con esta vamos a tener una definición de lo que es pecado. Pero antes de que leamos eso, vamos a Romanos. También el apóstol Pablo nos muestra en Romanos capítulo 7.
donde el apóstol Pablo, ya les digo el versículo, donde él nos dice que el pecado, donde nos dice que la ley, que él vivía sin ley, pero cuando vino, versículo 21, hallo pues esta ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Igual el apóstol Pablo dice que él no conocía lo que era pecado hasta que tuvo conocimiento de la ley. ¿Ok? Otra cosa, ahora, el libro de Santiago, volvamos allá, y vamos a definir lo que en sí es pecado. Santiago capítulo 1, en su versículo 12 en adelante, notemos lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando uno es tentado, no diga es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Así que a través de estas citas bíblicas que hemos visto, vemos en sí que el pecado no es un estado como muchos lo dicen, de que seguiremos pecando, de que el pecado es una fragilidad o cualquier debilidad del hombre, sino el pecado es una elección. ¿Por qué una elección? Porque cuando las tentaciones vienen hacia usted, ¿ya es pecado? No. ¿La tentación es pecado? No. ¿Verdad que no? Ahora, vamos a ver lo siguiente, solamente como paréntesis, para definir lo que es tentado. El apóstol Pablo aquí lo utiliza como la concupiscencia, el propio deseo humano. Sin embargo, vayamos al libro de Romanos. Ahora vamos a entender lo que es la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 14. Noten lo que dice. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de ¿qué? De la carne. Esa es la naturaleza pecaminosa. Los deseos de la carne, que es algo hereditario, algo que heredamos por ser descendientes de Adán. ¿Ok? Veamos otra cita bíblica que el apóstol Pablo también lo menciona en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, verso 16. Miren lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. O sea, la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿por qué digo que la naturaleza pecaminosa es algo hereditario? O algo que heredamos de Adán. Porque ¿quiénes fueron los primeros que fueron creados? Adán y Eva fueron los primeros que fueron creados. Nosotros no fuimos en sí creados por la mano de Dios. Nosotros somos procreados porque salimos de un hombre
y una mujer. Notemos lo que dice el libro de Génesis. Génesis capítulo 5. Cuando vemos la genealogía de las siguientes generaciones de Adán, miren lo que dice. Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a la semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ¿cómo? Adán, el día en que fueron creados. Así que nosotros somos procreados y traemos esa tendencia de Adán, esa inclinación hacia el mal. Ahora, lo que es tentado es lo mismo que el apóstol Santiago, el apóstol Pablo lo mencionan como las concupiscencias de la carne. Entendamos esa definición. Pecado es la elección de decidir si lo hago o no lo hago. Es como, por ejemplo, el 10º mandamiento, quien es la raíz de los demás. Porque el 10º mandamiento va más allá de los actos. El 10º mandamiento está presente cuando algo se ha fomentado en el pensamiento. ¿Sí? Siempre el 10º mandamiento está presente. ¿Por qué? Porque la codicia, ¿dónde se empieza primero? En la mente. Entonces, el pecado, un estado no puede cambiarse. Déjenme decirles. Es como se menciona sobre estado laodicense. Sin embargo, el pecado, un estado no puede cambiarse. ¿En qué momento va a cambiar un estado? Porque el pecado no es un estado, es una elección. Usted decide, usted se imagina primero lo que va a hacer, lo que no va a hacer, deja que la naturaleza pecaminosa, esa tendencia hacia el mal sea tentada y usted permite que la naturaleza pecaminosa tome en primer lugar antes que la razón, es cuando se produce el pecado. Así que el pecado no es cualquier debilidad o fragilidad del hombre. Uno lo permite cuando la naturaleza pecaminosa es tentada. ¿Estamos entendiendo? No es que ya viene el pecado, ya hicimos pecado. Primero la naturaleza pecaminosa es tentada y ahí usted toma la elección, si peca o no. Si deja que la tentación tome lugar en primero que la razón. Si ustedes ven la vida de Adán antes de haber pecado, en Patriarcas y Profetas, historia de la redención, el espíritu de profecía dice que Dios al hombre le dio la capacidad de poder resistir todas las tentaciones, le dio la habilidad que primero todo estaba sometido bajo el dominio de la razón. Por eso ellos estaban todos perfectos. Llegó la tentación y decidieron, bueno, Eva fue tentada. Adán tomó la elección de pecar, porque Adán no fue tentado en sí. Fue tentado por su esposa. Cedió. ¿Estamos entendiendo entonces? Ok, entonces teniendo eso en mente, vamos a ver lo siguiente. El Señor entiende plenamente la limitación de la carne pecaminosa, en la cual nacemos, pero Él prometió la victoria. Dios prometió la victoria. Ahora, ¿cómo? Veamos el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Son versículos muy conocidos por nosotros, sin embargo tienen un significado pleno, grande y extenso. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nos dice lo siguiente: por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Sigue diciendo,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Podemos tener la victoria? Sí. Dios conoce, ve nuestra condición, conoce nuestra naturaleza, pero Él ha prometido la victoria. ¿De qué manera? Por la renovación de nuestra mente. Vamos a ver algo, solamente lo voy a tocar como paréntesis, Romanos, en el capítulo 7, para que todos los que nos escuchen, tanto los que estamos aquí, los que nos escuchen a través de las redes sociales, porque dentro del mundo religioso se dice que la ley no se puede cumplir, que la ley no la vamos a poder cumplir porque estamos en este mundo. Cuando Pablo habla acerca de la renovación de nuestra mente, Pablo nos está enseñando algo muy importante. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley, ¿qué cosa es? Es espiritual, no es carnal. La ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido bajo el pecado. Si usted va a observar la ley carnalmente, ¿puede cumplirlo? No. Pero si usted lo observa espiritualmente, la espiritualidad lleva a la persona a mantener la naturaleza pecaminosa bajo la sujeción de la razón. Si el dominio de la razón no tiene control de nuestra mente y primero toma lugar lo anterior, definitivamente vamos a pecar. Pero también si renovamos nuestra mente bajo el poder de la palabra de Dios, bajo el poder de su Espíritu Santo, Dios nos va a dar la victoria. Porque también Pablo, ahí en el capítulo 8, verso 1, ahora miren lo que dice Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué cosa? Conforme al Espíritu. ¿Cómo caminamos nosotros? Muchas veces nosotros mismos vemos la imposibilidad del cumplimiento de la ley. Dentro del adventismo, por amor a Dios, porque queremos seguir viviendo en la carne. ¿Se acuerdan que Pablo también en Colosenses capítulo 3, él habla que si habemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, ¿hacia dónde tenemos que tener nuestra vista? En las cosas espirituales, en las cosas celestiales. Miren, quiero compartirles una nota. Hoy no quise usar la computadora, lo voy a hacer como se hace antes, ¿no? En el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 266, miren lo que dice, porque cuando usted fomenta eso en su mente, de que no puede vencer el pecado, de que no puede vencer la tentación, miren lo que pasa. Dice acá, nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Nadie diga eso. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. ¿Estamos entendiendo? Nadie diga, no puedo vencer mis defectos de carácter. Esa tendencia pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa, no puedo tenerlo bajo sujeción. Porque si tenemos esa mente, si pensamos de esa forma, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. La dificultad, ¿quién se la pone? ¿Dios nos lleva a que nosotros seamos tentados? No. Si Dios dice que las cosas de este mundo, lo que al ser humano aleja de Dios, y nos vamos a meter allá, y le decimos, Dios, permíteme resistir la tentación. ¿Pero qué estoy buscando allá? Si Dios me dijo que no fuera. ¿Estamos entendiendo? De que podemos tener la victoria, pero también nosotros
poner de nuestra parte. Ahora sí que el dominio de la razón lo tengamos en primer lugar. Teniendo esto en mente, también el libro de Pedro, primera de Pedro, porque es que sí es posible que podamos vencer. Primera de Pedro, en su capítulo 2, versículo 21 y 22. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, 22. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué cosa? Un ejemplo. Para que vosotros sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Entonces podemos llegar a esa plenitud. Amen. Si usted toma la decisión correcta, sí. Amen. Si usted hace primeramente, mantiene bajo sujeción la naturaleza pecaminosa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo mantenemos bajo sujeción? ¿Cómo lo mantuvo Cristo? Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne ¿cómo es? La carne es débil. Y Jesús toda su vida, ¿cómo la pasó? ¿Por qué creen que el espíritu de profecía dice que debemos dedicar tiempo en cuanto a estudiar la vida de Jesús? El hermano Roddy presentó en el tema anterior, en el sábado pasado, sobre toda la vida de Cristo quedó escrito como un ejemplo, pero sobre todo como un mensaje. No quedó nada más escrito porque debería quedar escrito, sino quedó para beneficio de la humanidad. ¿Estamos entendiendo? Bien, pasamos a lo siguiente. La siguiente pregunta que nos habíamos hecho era la siguiente: ¿considera Dios a alguien responsable por los pecados de ignorancia? Y vamos a ver lo que dice la Escritura. En el libro de Hebreos, vamos a anotar capítulo 5, verso 2. Hebreos capítulo 5, versículo 2. Que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Esto habla acerca de los sacerdotes que ministraban en el santuario, lo que ellos tenían que hacer. Sin embargo, ¿por qué estoy tocando esto? Porque la nueva teología de hoy día falsamente declara que Dios considera al hombre responsable por los pecados de ignorancia. ¿Sí? Ahora, el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, nos dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Vemos a través de eso que Dios no considera responsable por los pecados de ignorancia. Pero mucho ojo, tengamos en cuenta esto, porque muchas veces somos ignorantes por negligencia. ¿Sí? Somos ignorantes por negligencia, porque la luz de la verdad ha llegado y tenemos esa mente de decir, si no tengo más conocimiento no se me pedirá tanto. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta eso, que si somos ignorantes por negligencia, entonces sí somos culpables. Voy a leerles estas notas en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 165, nos dice: el pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos. Al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio, de lo que estábamos hablando hace un momento. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia.
Si se recibe la luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios, pero antes que se reciba la luz no hay pecado porque no hay luz que ellos puedan rechazar. ¿Estamos entendiendo? Dios no toma en cuenta los pecados por ignorancia mientras que la luz del Evangelio no haya llegado. Pero si el Evangelio ya llegó a tu vida y lo rechazaste o lo rechazas, ahí sí ya debes preocuparte, porque ya es ignorancia por negligencia, porque elegiste ser ignorante, porque tomaste tu elección, no porque Dios no te... Ahora, quiero hacer un paréntesis con esto. ¿Por qué el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría? El pueblo de este tiempo, si se pierde, ¿será por falta de sabiduría? ¿Cuántos mensajes no hemos recibido? ¿Cuántos mensajes no hemos escuchado? Santificación, transformación de carácter, eventos finales, reforma de vida, reforma de salud, reforma en la vestimenta, en cuántas cosas. Pero ¿por qué se pierde el pueblo? Si al final de la historia, en la última visión que la sierva del Señor recibe, ella solamente ve a un pequeño grupo de salvados. Si la verdad está a la disposición, cada sábado, estudio personal que tienen en sus hogares, la Biblia está accesible. Nuestra vida de nosotros debería ser una vida santificada. Vienen tiempos difíciles y muchas cosas las tomamos a la ligera. ¿Saben por qué? Porque los valdenses, los albigenses, todos los que vivieron en esa época de persecución, en esa Edad Media, que no tenían casi acceso a las Escrituras, ¿cuántos capítulos de los Evangelios se sabían? ¿Cuántos se memorizaban ellos? Libros enteros. ¿Cuántos libros de la Biblia sabemos nosotros? No el nombre, sino capítulo por capítulo. ¿Cuántos sabemos? ¿Cuánto amor tenemos por el Señor entonces? ¿Cuánto por las cosas espirituales? Pero si viene el pecado, si viene la tentación, ¿qué hacemos? Nuestra negligencia, ¿qué nos hace a nosotros? Por nuestra negligencia le damos rienda suelta. Sigue diciendo esta nota: mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 78. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga y se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Satanás presenta eso, es decir, no somos pecadores porque tenemos pensamientos y sentimientos como resultado de heredar una naturaleza caída. Solo estamos contaminados por la culpa cuando elegimos abrigar estos pensamientos. O sea, Satanás nos sugiere pensamientos y sentimientos. Pero si usted no lo alberga, no permite que eso tome lugar en su vida, no tiene ninguna contaminación. ¿Sí? Ahora, pasando a lo siguiente, vamos a leer varias citas bíblicas en cuanto a lo que estamos viendo, como el libro de Juan capítulo 9, verso 41.
para que notemos y tengamos evidencia bíblica en cuanto a lo que dice la Escritura, si somos responsables por los pecados de ignorancia o no. El libro de Juan capítulo 9, verso 41, vamos a leerlo despacio, son muchos versículos. Si no los leemos todos, pues será para que sigamos analizando la Escritura. Juan capítulo 9, verso 41. Miren lo que dice. Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuál era el pecado de los escribas y fariseos de los días de Cristo? ¿Se acuerdan de unos temas anteriores que yo había predicado sobre el Israel como pueblo escogido de Dios? ¿Qué bendiciones no tenían ellos? Que si observaban todo lo que Dios les había dicho, el profeta Isaías, todos esos profetas decían que Dios haría de ellos una gran nación. Y todos los pueblos de la tierra vendrían a ellos y dirían: este es un pueblo bendito de Jehová. ¿Tenían las bendiciones? Las tenían. Pero ¿cuál fue el pecado de ellos entonces? Rechazarlo. Igual no cumplían la Escritura. ¿Conocían? Sí. Cuando Herodes les preguntó ¿dónde iba a nacer el Mesías? ¿Lo sabían? Sí, lo sabían. Lo tenían escrito ahí, porque le dijeron en Belén. Lo sabían, claro. Pero rechazar el mensaje, rechazar la palabra de Dios, ya nos hace culpables. Otra cita bíblica más. Santiago capítulo 2, versículo 10. Y aquí viene lo siguiente, quizá en esto podemos pensar muchas cosas. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de cuántos? De todos. Porque es necesario. Ahora sí que ya vimos las primeras dos partes fundamentales. La elección, nuestra decisión, cómo mantener la naturaleza pecaminosa. Cómo mantenerlo. ¿Ok? Siguiente versículo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 34. 15:34. Solamente estamos corroborando a través de las Escrituras para ver si somos responsables de los pecados anteriores antes de conocer, o no somos responsables, para que si en algún momento dialogamos con personas, notar a través de la Escritura de lo que sí somos responsables y de lo que no somos responsables. Capítulo 15, verso 34. Nos dice lo siguiente: despertad a justicia y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, despertad justicia, guarden lo que les digo. Siguiente versículo, Romanos capítulo 6, verso 16. Nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Ahí está nuestra elección. Así que, confirmando todo eso, si somos responsables por los pecados anteriormente, si todo eso fuese verdad como los expositores de la nueva teología muestran, las palabras de Jesús serían injustas. ¿Saben por qué? Porque Jesús a todos los que sanaba, ¿cómo les decía? Vete y no peques más. No tendría valor las palabras de Cristo entonces si, así como lo plantea la nueva teología, fuese verdad. No serían justas las palabras de Jesús. Porque Jesús les decía: vete y no peques más. ¿Qué les estaba diciendo Jesús con eso? Que podían tener victoria sobre el pecado, pero solamente
a través de Cristo. Solamente. ¿Ok? Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿El pecado nos separa de Dios? Sí. Porque ahora viene lo siguiente, voy a plantearle lo siguiente. Los apologistas de la nueva teología declaran que nosotros no somos separados de Dios por pecados ocasionales. Y su raciocinio de ellos es lo siguiente. El raciocinio humano sigue la línea de que Dios no juega de yo a yo con su pueblo. Y ellos ponen lo siguiente. ¿Un padre se separa de sus hijos porque ellos son desobedientes? ¿Un padre se aleja de sus hijos porque ellos son desobedientes? No lo voy a leer, pero les voy a dar las citas que ellos utilizan. Utilizan el libro de Josué capítulo 1, versículo 5, y el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 en adelante, en el cual Dios dice que no los va a dejar, no los va a desamparar, porque Él es un Dios amoroso, un Dios de misericordia, que Él perdona. Pero tengamos en cuenta algo. ¿Cuántos pecados tuvieron que cometer Adán y Eva para que fueran expulsados del jardín del Edén? Viene lo siguiente. ¿Cuántos pecados cometió Moisés para que Dios le impidiera no entrar a la tierra prometida? Ahora, otra tendencia, otra idea que tiene la nueva teología es lo siguiente, que David, aunque había pecado, ellos dicen que Dios y David estaban en un plan salvífico, aún así en su condición. Pero saben, el mismo David reconocía su condición. El libro de Salmos, capítulo 51, versículo 12, notemos lo que dice, notemos cómo se consideraba David. Salmos, capítulo 51, versículo 12. El versículo 11 nos dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. ¿Cómo se consideraba David? ¿Estaba en un plan salvífico con Dios? No. David había visto su condición. ¿Cuántos pecados no había cometido David? ¿Se acuerdan de lo que David hizo? Sí. Adulteró, mató, tantas cosas que hizo. Sin embargo, él reconocía que estaba mal. Él se dio cuenta que él estaba perdido. ¿Por qué creen que él dijo, devuélveme? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Él se consideraba perdido? Sí. ¿Estaba perdido? Sí. Claro que sí. Entonces, tengamos eso en mente. Porque, ¿saben? Tanto los patrocinadores de la nueva teología tienen unas ideas bien extrañas que yo no sé ni de dónde lo trajeron. Bueno, sí se sabe el origen, porque fue de un origen católico. Sin embargo, en el adventismo fue introducido y está siendo introducido. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que conocer nuestra doctrina como adventistas del séptimo día. ¿Sí? Por lo que está en la Biblia. Porque se acuerdan que en el tema anterior les mencioné una cita, que vendrá el momento que cada uno por sí mismo recibirá una prueba en el cual usted dialogue sobre lo que usted cree con otra persona de otra creencia. Y esa persona le va a hacer dudar de lo que usted cree, y usted cuando venga a la iglesia va a estar más confundido que nunca. Porque usted no ha entendido la doctrina. Por eso es importante estudiar la Escritura y conocer todos estos rasgos característicos. ¿Por qué lo traigo ahora acá? Porque es necesario que lo sepamos. Los eventos finales se van cumpliendo. Pero si usted está engañado, confundido, ¿de qué le va a servir? Entonces vemos que a través de la Escritura,
Pablo nos enseña algo tanto como los escritores, el ejemplo que hemos visto. El libro de Isaías, capítulo 50, versículo 2, notemos lo que la escritura también nos dice. Dice lo siguiente, Isaías capítulo 50, verso 2. Porque cuando vine no había nadie, cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para redimir? No hay en mí poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, torno los ríos en desierto, sus peces se pudren y muérense de falta. Creo que esta cita no es la que iba a mencionar. Pero hay una que donde la escritura nos dice que nuestros pecados, vamos a ver, vamos a ver si es 51:5. No es ni el 51:5. Pero la Biblia dice, me parece que está en el capítulo 42, versículo 25. En el cual la escritura dice que vuestros pecados y vuestras rebeliones vamos a leer eso. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. ¿Cuántos pecados se necesitan para estar lejos de la presencia de Dios? Uno. No es que sea como lo plantea la nueva teología, de que Dios no se va a separar de sus hijos, porque ponen el ejemplo de que un padre no se separa de su hijo como tal. Entonces, entendamos eso. Y como última pregunta, ¿podemos vencer el pecado? Sí, amén. La nueva teología enseña la creencia, y esto es muy común porque todos lo hemos escuchado, de que todos seguirán pecando hasta que Jesús venga. ¿No creen que un hombre lleno del Espíritu pueda tener momento a momento victoria sobre el pecado en esta vida? Sí, porque justamente estoy hablando de eso, o sea, dentro del adventismo. Hay las nuevas revistas que salen hoy en día. Hace poco me mostraron una de la iglesia adventista. Antes decía, cuando había comenzado todo el movimiento adventista, cuando se comenzó a proclamar el mensaje de los 3 ángeles, después, en esas revistas anteriores, se hablaba de la segunda venida de Cristo como inminente. Ahora, la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasó con la esperanza de que Cristo viene pronto? Cambió. Sin embargo, la Escritura, mis hermanos, nos muestra lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4. En su versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Nos dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en la carne viva, no en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad ¿de quién? De Dios. En eso debe. Ahora, siguiente versículo, el libro de Judas, versículo 24, porque recuerden que ese libro solamente tiene un capítulo. Judas, versículo 24, también nos dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso para guardar de caída.
Así que solamente a través de Él nosotros, hay varias citas bíblicas, pero no las voy a mencionar, porque ya hay varias citas bíblicas y eso se lo va a dejar de tarea para que ustedes lo analicen, lo indaguen. Pero tengamos en mente esto. El pecado no es un estado, es una elección. Usted decide. La naturaleza pecaminosa, usted puede tenerlo sujetado bajo el dominio de la razón. Cuando usted comienza a participar de la naturaleza divina y tener mentes santificadas. Cuando en primer lugar, en prioridad, pone las cosas de Dios. Y usted se abstiene de todo. Cuando usted permite que el Espíritu Santo llegue a su vida, usted tendrá una mente espiritual. Y así podrá cumplir los requerimientos de la ley. Porque la ley es una ley espiritual. Y no me diga que no puede cumplirlo. Si usted tiene esa mentalidad, está perdiendo su salvación. Así que tengamos en cuenta eso. Nadie es responsable por los pecados de ignorancia, pero sí por los pecados, por la ignorancia, por negligentes. Por no percatarse de la Escritura, por no estudiar la Escritura. Un solo pecado nos separa de Dios. No, porque hay ese plan que dice peque y viva. Ese es el asunto de la nueva teología. Peque y viva. Un solo pecado le costó a Moisés. Un solo pecado le costó a Adán y a Eva. Tengamos en cuenta eso. Y lo último, sí se puede tener victoria sobre el pecado. Y no me diga que hasta que Cristo venga, porque usted puede morir mañana. Y si se murió así, estando en su condición, no crea que cuando Cristo venga lo va a transformar. Porque así como usted muere, así se levanta. La victoria es hoy. Justamente se hablaba en escuela sabática sobre el tiempo. Ahora es la victoria, no mañana. Hoy es la victoria. Tengamos en cuenta eso. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y en el siguiente tema vamos a seguir viendo acerca de la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Que el Señor nos bendiga. Vamos a concluir en oración. Voy a invitarles a los que podamos ir de rodillas para elevar una oración. Bondadoso nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra nos muestras con claridad el plan de salvación. Nos muestras con claridad el plan de victoria. Padre, te pedimos en estas horas la presencia de tu Espíritu Santo, que nuestras mentes puedan ser mentes claras, puedas abrir nuestros ojos con ese brillo de tu palabra. Hay muchas cosas que necesitamos entender. El enemigo, como vimos en la escuela sabática, pone todos sus esfuerzos para poder contrarrestar a tu pueblo. Pero te pedimos, te suplicamos, que nuestra decisión sea hoy, que nuestra elección sea solamente para servirte, para poder triunfar. Y que nuestra elección, nuestra vida, esas tentaciones que se aproximan, puedan estar sujetos bajo el dominio de la razón. Y que cada día podamos salir victoriosos, cada momento, de momento a momento, si somos fieles un minuto o una hora, que podamos ser fieles en todo momento. Y también que podamos formar parte de aquel pueblo que te dé la bienvenida cuando vengas en la nube de los cielos. Padre, quédate en nuestros corazones. Ayúdanos porque lo necesitamos. Cada día necesitamos más de ti. Y pedimos que tú nos muestres el camino correcto. Que en cada decisión que tomemos, cada plan, cada elección, tú puedas estar primero. Gracias por todo. Bendícenos en este día. Queremos levantarnos de nuestras rodillas con la seguridad de que tú nos has escuchado. También no sin antes pedirte bendición por los alimentos que se van a ingerir a continuación. Que tú puedas bendecirlos y que también puedan darnos la fuerza física, la salud física. Ahorita nos hemos alimentado con el pan espiritual, ese alimento que nunca perece. Quédate en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.